al FMI. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto que se mete, obviamente, en lo que era obvio, ¿no? La campaña electoral y una dolarización que ha sido siempre una constante desde 2011 a la fecha? Fui al cajero recién antes de venir Sí. para acá, ¿no? Mirá, ya salieron los nuevos estos de San Martín, ¿viste? Sí. Mirá qué crocantes que están. Están crocantes en serio. O sea, crocantes están, pero recién salidos, están calentitos todavía. La Casa de Moneda, en serio. Obviamente numeración correlativa, todo, están fresquitos, mirá que es una hermosura el billete. Por ahí estaban calentitos porque los tenías en el bolsillo. No, pero... no, salieron recién, no ves que están hasta parece, hasta se pegan. Como cuando salieron recién de la impresora. Son los nuevos, son los Son de los San nuevos, Martín. los de San Martín, por eso te digo, los nuevos hermosos, hermosos, mirá, hermosos, crocantes. No es un problema del dólar, el problema es el peso se cae a pedazos, no está pasando nada que no haya pasado siempre en un periodo preelectoral en Argentina, que la gente se quiere dolarizar un poco, lo que pasa es que la pileta está con muy poca agua, entonces la gente se está tirando una pileta que no tiene nada, tiene un fondito así de dólares, entonces con tiras de estos crocantes a la calle. Estos van corriendo contra los $2 que hay en toda la mesa y claro, se los llevan puestos los $2 que hay. Entonces te mueven y tal cual como vos dijiste recién, la verdad es que el valor del dólar hoy, esos 570, incluso los 577 que mencionabas vos, están muy por debajo de los valores que han habido en corridas recientes. No estoy hablando de la historia, de las grandes corridas. No, la corrida durante el gobierno de Alberto Fernández. Te estoy hablando de la corrida de Guzmán del octubre del año 2020, que vos mencionabas recién, arriba de 900 mangos de hoy, o el dólar Guzmán que se fue cuando asume Batakis, un dólar prácticamente de 700 mangos de hoy. Entonces, digamos, yo no estoy con esto queriendo decir que el dólar se va a ir a 700, pero lo que te quiero decir es que hasta que haya pánico, tiene para correr tranquilamente el dólar, no es para nada descabellado, y creo que paradójicamente lo que le va a dar más tranquilidad al gobierno, y creo que la única especulación del gobierno hoy, es el resultado electoral pospaso. Pospaso se van a despejar algunas incertidumbres, ¿no? ¿Cuál es la chance? Porque todavía, viste que hasta ahora tuvimos que ver una operación de Supermasa primero, después de que el Massa, que volvía Massa, el efecto Massa, qué sé yo, bueno. Vamos a ver cuántas costillas tiene Massa el 13 de agosto. Ahí el mercado va a ver. A mí me causa un poco de gracia. ¿Cuántas costillas tienen que en términos electorales? Claro, exactamente. Porque dólares no va a crear después del 13 de agosto. Sí, va a crear, porque los dólares están en la economía. Lo que pasa es que nadie los quiere poner, porque si hay una luz así de que este gobierno siga, nadie va a poner un solo dólar en la cancha. Y ahí veo ¿Vos decís que si al gobierno le va mal, alguien puede sacar los dólares del colchón va a empezar después a pasar, del 13 de agosto? Va a empezar a pasar. Fíjate lo que decía Claudio, la expresión de Massa. La expresión de Massa antropomorfiza al mercado, ¿no? Entonces está suponiendo que el mercado es una persona de carne y hueso que está reaccionando ante la noticia del Fondo Monetario Internacional, entonces dice, fueron porque primero trataron de instalar que no le podíamos pagar al fondo, ahora tratan de instalar la idea, van por el dólar blue que es la última reserva que les queda. No hay tal cosa como una sola persona actuando de esa manera. Es la reacción normal de la gente, que por precaución se dolariza en la previa de las elecciones y que solamente va a empezar a alargar los dólares en la medida que vea que esta gente se va. Es lo que va a pasar seguramente por la paso. Quiero que analicemos juntos, si bien vos sos economista, sos un dirigente de la oposición, pero cuando yo digo, mostraba ese carril, ¿no? de los dólares que van ahí en ese carril. Obviamente que el dólar Qatar en 2 semanas va a estar arriba de 600 pesos. Lógico. Y obviamente que el resto de los dólares libres, un poquito menos, un poquito más, van a ese nivel rápidamente. La pregunta es si lo hacen a los altos, pero toda la nominalidad de la economía va ahí. Obvio. Uno da la impresión de que, claro, pero el gobierno en algún momento se entusiasmó con dejar el dólar en 500 pesos. De hecho, deja hoy una oferta del dólar MEP en 515 pesos. Cuando en una semana, en 2 semanas, vamos a tener un dólar Qatar arriba de 600 pesos. Cualquier cosa que vale 500 pesos en una economía con 7% mensual de inflación, que es el dato de hoy, que están dando las consultoras, 7 por 5 es 35, ¿no? Quiere decir que cualquier cosa vale 500, aumenta 35 por mes. Sea que estemos hablando del pan, sea que estemos hablando del paquete de polenta, de lo que sea. Te va a aumentar 35 mangos por mes. Si vos lo pisás, si este mes los 35 que le tocan este mes no va a subir, el otro mes lo volvés a pisar, ya acumulaste 70.
Cuando no lo podés aguantar te van a aumentar los 70. Que es lo que pasó los 2 meses pasados que no subió. Exactamente. Entonces, por ahí no te sube 2 meses, la gente dice, pero esto pasa con todos los precios de la economía. La gente dice, no, sube la carne 20%. Bueno, pero los 2 meses anteriores no subía. Fue el precio que salvó el índice de precio del consumidor, el precio de la carne. Entonces, cuando vos lo mirás, por eso hay que mirar promedio de más de un mes, porque en un mes por ahí se plancha por alguna razón puntual. Pero cuando vos mirás los últimos 12 meses... Y el dólar viene haciendo el mismo recorrido de la inflación, punto más, punto menos. Este año, exactamente, es decir, va a 66% de aumento, hasta principios de agosto, por ahí tenemos 60 y pico de inflación. Lo cual te demuestra que no es el dólar el problema. Que si vos mirás el dólar, mirás el paquete de polenta, mirás el kilo de pan, mirás el kilo de cebolla, se mueven todos iguales. Hay un denominador común que los está moviendo, que es el peso que se va cayendo a la velocidad de la inflación, ¿no? Esto es así. Claro, pero el riesgo que tiene el gobierno en este caso es que el dólar, como ocurrió en otros momentos en el gobierno de Alberto Fernández, pegue un salto. Vos estás enviando en ese sentido un mensaje, si se quiere, tranquilizador, vos lo que decís que si el gobierno aguanta, como viene gastando dólares en la brecha, ¿no? 500 millones de dólares, según distintos cálculos, en los últimos 14, 15 días para mantener los dólares financieros ahí. Si aguanta hasta la elección, que faltan 6 días hábiles, vos decís que el resultado de la elección puede terminar siendo favorable para el gobierno para estabilizar la economía. ¿Eso es lo que está diciendo? Absolutamente, es el mismo efecto que el del 2015. Yo me acuerdo que en el 2015 incluso hubo un analista financiero norteamericano, que no me acuerdo cómo era el apellido, que en un momento celebraba que en Argentina estaban subiendo los activos, subían las acciones, los bonos, y Cristina lo mencionó en una cadena nacional. Y este financista le dijo, no, es que está ocurriendo esto porque usted se va, señora, porque el mercado está descontando que usted se va, que ya se termina el kirchnerismo. Entonces, en la medida que se termine, que vos sabés que vas a un modelo con matices, pero vas a un modelo de independencia del Banco Central, vas a un modelo de presupuesto equilibrado, eso obviamente hace que el dólar se vaya acomodando. Ahora, eso puede ser cierto, salvo que después del 13 de agosto la oposición juegue fuerte diciendo acá hay que sincerar los precios de la economía. Y engancho esto con el cruce, si podemos leer textualmente, el cruce que hubo hoy entre Melconian y Massa. Claro. ¿No? Porque Melconian, que es uno de los referentes económicos de la oposición, puede ser tal vez ministro con Larreta o con Bullrich, no lo sabemos, pero él tiene con la Fundación Mediterránea un plan económico que pone a disposición de cualquiera de los dos candidatos de Juntos por el Cambio. Salió muy fuerte respecto a qué puede pasar con el dólar oficial después del 13 de agosto. Bueno, Melconian dijo hace algunas horas, no podés, a los efectos de no devaluar y de sacarte el balurdo de encima, dar vencimientos de CIRA, estas son las autorizaciones de importaciones que otorgás hoy, para que caigan luego del 10 de diciembre. No podés dejarle 15.000 o 20.000 millones de importaciones impagas al presidente que viene. No, y tuvo la frase, es altamente probable una devaluación después del 13 de agosto. Es altamente probable una devaluación después del 13 de agosto. Tenés que tomar este jarabe, y no por el club de devaluacionistas, sino porque todos los días abrís y cerrás el boliche y te da más lo que sale. Eso es muy fuerte, porque si sale la oposición después del 13 de agosto, un poco lo que pasó con Macri al revés y la oposición. Si sale la oposición a decirle al gobierno, y la oposición sale bien en la elección del 13 de agosto, miren, acá hay que devaluar y demás, yo no sé si se estabiliza tanto la situación económica, al contrario. Pero ¿vos te acordás cuando Alberto Fernández dijo, después de la elección, después de la PASO, a mí un dólar de 60 me parece bien? Aquel dólar de 60, plata de hoy, ¿cuánto sería? Yo te digo si querés. A ver, 411 mangos. Sí. Imagínate, con la misma irresponsabilidad que Alberto Fernández dijo eso, el que gane la PASO podría decir, a mí un dólar de 400 me parece bien, que normalizaría. Estamos hablando del dólar oficial, estás hablando del dólar oficial que hoy está en 2.90. Claro. Obviamente vos sabés que si el dólar oficial, en vez de salir 2.90, saliera 400, el paralelo no se iría tan alto. O sea, eso cerraría bastante la brecha, ¿no? Depende de la confianza que se genere. Porque el problema que estás teniendo es que no hay... Perdón, vos devaluás eso es devaluar 30-40% inmediatamente. Hoy en las condiciones de esta economía se te pasa todo a precio. No, porque está bien, pero ¿qué te quiero decir? Hay un problema de que el dólar no está reflejando, el dólar oficial no está reflejando la escasez desesperante, ya no es escasez, es nulidad de divisas que tiene hoy el gobierno. Como no tiene divisas, ya está afectando directamente la producción.
y está afectando otras formas de dolarización y reserva de valor. Porque vos, que sos doña Rosa, cuando venía el periodo electoral te dolarizabas comprando el dólar blue. Pero el que era un pyme, cuando venían las elecciones, se dolarizaba comprando mercadería. El que era no sé, una concesionaria se dolarizaba comprando autos. Ahora, si cuando vos te quieres ir a comprar un auto, no hay autos. Si cuando vos te quieres ir a comprar mercadería, no hay mercadería. El único lugar de salida por el cual todos terminan usando la puerta de Doña Rosa para dolarizarse, ¿me entendés? Entonces la puerta de Doña Rosa está con una presión tremenda, que es esta tensión que estás viendo hoy y que estamos discutiendo, y por eso estamos hablando del dólar hoy por lo que está pasando. Porque es la única puerta, hay una puerta 12. Estás mandando todo efecto dolarizador que antes tramitaba por la economía real, comprando insumos o comprando mercadería dolarizada, todo eso no está, porque no está un tipo de cambio de 2.90. Pero capaz que un dólar de 400, sí. A ver, te tomo que se pueden generar algunas condiciones para decir ese dólar de 570 es un dólar en términos reales muy elevado. Entonces, en algún momento se puede quedar, no sé, más quieto y se lo puede ir comiendo la inflación. Ahora, el tema es que si vos en estas condiciones, vos no crees que si lo que ha tratado de hacer el gobierno, que es evitar ajustar el dólar oficial de un salto, que es lo que pedía el FMI desde marzo del año pasado, hoy, en estas condiciones, eso significaría irte a inflación mensual del 15-20%. Es que ya no, porque mirá lo que empezó a pasar. La propia devaluación del gobierno ya devaluó en realidad. Dijo que no devaluaba, pero la semana pasada devaluó. Lo hace en cámara lenta. Bueno, pero devaluó. Devaluó el impuesto que te pusieron. ¿El impuesto no se fue a precios? ¿O no te están diciendo todas las consultoras que ya es 7 la inflación de este mes y la del mes que viene va a ser 8? Es cierto que se fue a carne, a pollo, bueno, se está yendo a algunos lácteos, pero no a los fideos, no al aceite, no a la harina. Dale un tiempo, ya se va a ir también a los fideos y a la harina. Mirá que en el 2015 dijeron lo mismo, incluso Melconian. Pero vamos a los datos. No pasó, cuando fue una devaluación pasó todo a precio. Pero vamos a los datos, Hay un informe que hizo Orlando Ferreres, que lo contó el otro día Fausto Espotorno, que es que ellos calcularon en precio de paridad de compra cómo estaba cada uno de los precios de la economía. Tomaron un montón de precios de la economía y vieron qué precio estaba puesto a dólar de 2.90. ¿Querés que te diga? Yo no hay ningún precio puesto a dólar de 2.90. Muy poco precio. Tal vez el de algunos remedios, tal vez el de algún alimento muy básico. La mayoría de los precios de la economía ya están puestos a un dólar que está entre 340 y 550 pesos, dependiendo del producto del que me estés hablando. Hay muchos precios que están a diferencia del 2015, por debajo de los 400 pesos, por eso vienen los extranjeros con el dólar billete y les resulta muy barato los alimentos en los supermercados, claro. Otros productos, y hay otros productos que están ya caros en términos de dólar billete en la Argentina. Ahora, de todas maneras, Martín, a ver, eso sería lo ideal. Acá están discutiendo quién devalúa, si este gobierno o el que viene. No, este ya devaluó. ¿Quién devaluó? No, este acaba de devaluar. No, ¿quién devalúa de golpe? Bueno, obviamente acaba de devaluar la semana pasada. Claro, pero le puso un impuesto de 7,5%. Bueno, acá estamos en hablando... algunos productos, en otros 9, en otros te mandó el dólar a 340, en otros a 360, en otros les dijo que no hay, entonces los mandó directamente al dólar de 560. No, lo que te planteo es, obviamente, la situación ideal, ya sea para este gobierno o para el próximo, sería, bueno, llego, ajusto 30-40 el tipo de cambio oficial, 30-40%, y como los precios ya están, se me acomoda, no me salta la inflación. Ahora, si la inflación te salta, al mes siguiente tenés que volver a devaluar más rápidamente. Mirá, y eso significa pasar a otro régimen inflacionario, que lo hemos tenido en la Argentina. No significa hiperinflación ni nada por el estilo, pero significa pasar, no sé, del 7-8% mensual, que es 130, 150% anual, a 200 o tal vez más. Pero y obviamente ningún gobierno quiere esa situación. Te quiero mostrar algo que está pasando. Sí. Si vos tomas el índice de precio mayorista, por ejemplo, y lo descomponés, viene descompuesto, así lo ves en la... Sí, claro. Entonces te dice índice de precio de importación, ¿no? Viene al 10%. Claro, los precios de importación vienen creciendo más rápido que la devaluación oficial. Eso Correcto. ocurre porque esencialmente vos lo que estás haciendo es pasando cosas que antes se liquidaban al dólar oficial, las estás pasando a otro dólar que no es el oficial. Entonces tenés el aumento del dólar oficial, que es 7%, 6% mensualizado, lo que está dándote el gobierno, y el resto es el pasaje de que esta mercadería que iba por la ventanilla al dólar oficial le estás diciendo no, el promedio ponderado, esto que entraba en el dólar oficial no entra más en el oficial, ahora va a un dólar de 3.40, uno de 3.70, uno de 500. Eso es lo que está pasando, ya está pasando. En la medida que está pasando todo eso, ya ese proceso que vos estás diciendo se está adelantando. La inflación que vos estás viendo, cada mes que vos ves que el índice de precios mayoristas de importación corre por arriba de la inflación,
es un mes en el cual hay cosas que están pasando del dólar de 2.90 a los otros dólares. Sí, es algo que viene ocurriendo ya hace varios meses, de que se pusieron trabas adicionales a los plazos de importación y demás. Ahora, insisto con este punto, ¿no? Respecto a qué puede pasar después del 13 de agosto, porque estas declaraciones de Melconian, bueno, generan, si se quiere, inquietud respecto a cuál va a ser la postura de la oposición. Obviamente, la postura de todos los gobiernos es, yo te paso la pelota a vos y vos resolvelo, que es lo que está tratando de hacer el gobierno actual. Ahora, si la oposición dice, no, vos no me pasás la pelota, y está fortalecida el 13 de agosto, bueno, tal vez agosto sea, como dice Melconian, una profecía autocumplida, digamos, una situación de mucha... ¿Qué dijo Melconian? Es altamente probable una devaluación después del 13 de agosto, tenés que tomar este jarabe de la devaluación, y no por el club de devaluacionistas, sino porque todos los días abrís y cerrás el boliche y te dan más lo que sale que lo que entra. Habla de los dos. ¿Vos crees que también es altamente probable después del 13 de agosto una devaluación? Pensar que la economía puede seguir funcionando sin importar ni un tornillo es una locura. Todo el mundo sabe que no se puede. No se puede. Y hoy está virtualmente cerrada la importación en Argentina. Entonces, si vos tenés tan... ¿Vos decís eso es más recesivo que una devaluación? Sí, claro, obviamente. Obviamente. Pero las devaluaciones en el momento inicial son recesivas. Bien, pero yo te voy a decir otra cosa. Son recesivas porque adelantan mucho los precios respecto al poder de compra. Mirá la historia de los controles de cambio en Argentina. De los trabajadores, y eso derrumba inicialmente el consumo, eso derrumba las importaciones y eso recupera dólares para el Banco Central. Mirá la historia de los controles de cambio en Argentina. Hay un libro de Fiel que lo resume muy bien, está, siempre lo digo, está en internet gratis, googleenlo. Terminan siempre en una devaluación. En Argentina. Siempre terminan, tarde o temprano, pero aunque no terminen en una devaluación, siempre el gobierno que está tratando de hacer control de cambio siempre hay para poner un parche más. Vos decís, no pueden endurecer más el cepo. La respuesta es sí pueden. Siempre pueden pegarle una rosca más al cepo. Y eso es exactamente lo que hacen todos los controles de cambio. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el gobierno? Endurecer un poco más el cepo. Endurecer un poco más el cepo es parar cada vez más la economía. Una economía que ya viene golpeada, porque ya venía sin dólares antes de la sequía, porque se quedó sin ningún dólar durante la sequía, y porque entonces ya venía parada en actividad. El nivel de actividad hoy está en el mismo nivel que estaba en noviembre del año 2021. Está hace casi 18, 19 meses. Pero pará un poquito, porque más allá de que, a ver, estamos con un nivel de actividad, se ven los datos del INDEC, y de importaciones. Vos vas a decir, bueno, de importaciones porque todo el mundo está importando al dólar oficial y demás, pero me parece que lo que cuestiona el FMI, y un poco también lo que cuestiona la oposición, viendo que se ven asumir en diciembre, es que el gobierno, pese al shock de 20.000 millones de dólares de la sequía, trató de mantener el nivel de actividad y de empleo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, manteniendo el nivel de importaciones, pagando a plazo, digamos, hay una deuda comercial de más de 13.000, 15.000 millones de dólares. Y en el último tiempo pagando con yuanes, es decir, un crédito con el Banco Central de China, que ya lleva utilizado más de 5.000 millones de dólares y se van a utilizar 10.000 millones de dólares, va a ser otra deuda. No, se van a terminar utilizando, acuérdate lo que te digo, los 18.000. Vamos a llegar así. Lo van a volver a extender, decís. Pero bueno, eso no tiene un argumento de decir, bueno, ¿para qué ajustar? ¿Para qué quedarnos en una recesión profunda este año? Más allá de la recesión que va a haber en el campo, muy fuerte. Si el año que viene va a haber mucho más dólares, cualquiera sea el gobierno. Entonces, por ahí podés pasar de largo y evitar la recesión. Pero quiero que quede claro, y uno lo mira en los números. El problema de falta de dólares no se originó, por supuesto se agravó con la sequía, pero no se originó con la sequía. El gobierno hace varios meses antes de la sequía ya se estaba quedando sin dólares, ya estaba endureciendo el cepo y ya estaba empezando a haber muchas restricciones en el mercado de cambio antes de la sequía. Por supuesto, ¿que esto qué quiere decir? Que probablemente... La crisis del año pasado de Guzmán, esa fue la crisis del año pasado. Y de Massa. Sí. Vamos, en el periodo de Massa, esencialmente el segundo semestre del año pasado, fue un segundo semestre en el que el cepo se endureció cada vez más y cada vez le faltaban más dólares al gobierno. No es que de golpe las reservas del Banco Central iban creciendo. Sobre eso faltaban 20.000 millones de dólares. Exacto. Entonces eso va a estar más holgado el año que viene porque presuntamente no van a volver a faltar estos 20.000 millones. Anulamos MUFA, por supuesto, pero... hay una corrección de fondo que hay que hacer igual, aunque estén esos 20.000 millones. Te hago una respecto a ¿cuál es la política económica del próximo gobierno? A ver, ¿hay una diferencia sustancial entre Bullrich y Larreta respecto a la política económica? No.
No, porque hay dos grandes principios. Claro, Burrich dice, mira, yo llego, levanto el cepo el primer día. Bueno, también ha dicho que quiere entrar a verla. Mirá, el tesoro del Banco Central, ese tipo de cosas son folclore. Son formas simbólicas de expresar algo, ¿no? Pero hay dos medidas que va a tener que hacer sí o sí el nuevo gobierno, que son, sea Horacio o Patricia, independencia del Banco Central el día 1 para que se desplome la inflación en Argentina, independencia del Banco Central para que se desplome la inflación en Argentina y un presupuesto equilibrado porque no va a haber financiamiento para el nuevo gobierno y no va a renunciar desde el día 1 a la maquinita. Entonces, si el gobierno hace esas dos cosas juntas, independencia del Banco Central y un presupuesto equilibrado, le corresponderá después a ese Banco Central independiente, de características técnicas, no políticas, describir el sendero de salida del cepo. Y ese Banco Central independiente verá si puede salir en los primeros 15 días, si le lleva un mes, si tarda 3 meses hasta que empiecen a entrar los dólares de la cosecha, lo resolverá el Banco Central independiente. Esta es una paradoja. Pues si nos tomamos en serio la independencia del Banco Central, por definición ningún candidato a presidente debería poder decir lo que va a hacer con el dólar o con la inflación. Yo escucho a algunos candidatos dando instrucciones de cómo van a manipular el precio del dólar y de lo que van a hacer con la inflación y digo, caramba, entonces voy a seguir manipulando el Banco Central. Lo que me estás diciendo es que el Banco Central no va a ser independiente. Porque si el Banco Central es realmente independiente, si vos vas a la elección de Brasil, o a la elección de Chile, o a la elección de Perú, o a la elección de Colombia, o a la de Uruguay, o a la de Paraguay, y le preguntás al presidente o a los candidatos a presidente qué van a hacer con el dólar o con la inflación al otro día, los tipos te miran y te dicen, yo no voy a hacer nada, es el Banco Central el que está encargado de eso. A ver, todo el mundo plantea obviamente algo muy evidente, digamos, los economistas que han tenido fracaso, porque los economistas que han estado en el gobierno han tenido fracasos, digamos, solamente, ¿no? Pero que el problema de fondo es qué haces con lo que técnicamente se llama la dominancia fiscal, es decir, ¿cómo haces? Es decir, no es que vos vas a lograr que no se emita más y estabilizás todo porque le pones una ley o le pones un cepo al Banco Central o nombrás, como quería Rudy Dorbush, extranjeros en el Banco Central que no le respondan el teléfono a el presidente de la Argentina. Porque el día que haya que pagar las jubilaciones y la Casa Rosada no puede emitir patacones... Que reviente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para eso lo creo. Lo creo para eso. Lo creo para pagar las jubilaciones cuando no tengo la plata. Te dije las jubilaciones como pueden ser los salarios públicos, pueden ser, no sé, los salarios de la policía. Ese día vuela todo por los aires en términos... Entonces, acá está el tema de quién va a tener la decisión de ordenar las cuentas públicas. Que me parece, y eso requiere volumen político, ¿o no? Por eso te dije que las dos leyes que va a hacer el próximo gobierno, sea Horacio o Patricia, son independencia del Banco Central y presupuesto equilibrado. ¿Pero cómo llegas al presupuesto? Hay múltiples caminos, son varias patas de una mesa, te las cuento. Primero, hay una adenda que la envió este mismo gobierno al Congreso cuando se trató el presupuesto 2023. Que es una adenda de gasto fiscal. Es decir, el propio gobierno dijo, revisemos algunos subsidios que había. Dispuesto a revisar todo. El sistema fiscal argentino es un colador. Es un colador. O sea, no hay dos personas que paguen el mismo impuesto. Ni dos actividades productivas que paguen el mismo impuesto, ni dos bienes de consumo que paguen el mismo impuesto porque tienen distintos tratamientos. Entonces, esto no puede ser. Tiene que ser uniforme y se tiene que terminar... Se usa mucho el sistema impositivo en Argentina para hacer políticas públicas. Eso está mal. Está mal, lo enseñamos en la facultad, lo sabemos los economistas que está mal. Entonces, nosotros tenemos que ir a un sistema... No, vamos a concreto. Es muy interesante. Eso que envió el gobierno, que obviamente planteaba toda una discusión que el gobierno no la siguió porque era una discusión dentro del peronismo, dentro del radicalismo, dentro del PRO, porque todos tienen intereses creados de un lado y del otro. Por ejemplo, era revisar todos los subsidios de Tierra del Fuego, por ejemplo. Revisar todos los balances de las empresas públicas. Todo eso lo propuso en su momento el gobierno y era interesante porque puede ser un punto de partida de discusión transversal de cómo racionalizar el Estado en la Argentina. Pero además nosotros tomamos la propia propuesta de ellos. No es que no puede haber una contradicción ahí. Tendrían que acompañar ellos ese ajuste porque es un ajuste que ellos mismos propusieron. El de hacer el ajuste del gasto fiscal. Eso lo propuso Massa cuando planteó el presupuesto 2023. Ese ajuste del gasto fiscal tendría que tener la aprobación de todo el mundo, para empezar. En segundo lugar, fin de los privilegios en Argentina. En tercer lugar, el gasto en subsidios está mal diseñado en Argentina.
está mal diseñado. Entonces nosotros gastamos 4/5 puntos de producto en distintos tipos de subsidios económicos, tenemos que gastar menos de la mitad de eso. Tenemos que subsidiar al que lo necesita, no al que no lo necesita. Pero bueno, te pongo un ejemplo simple. Pero que te lo diga este gobierno, que en este momento está quitando directamente... Lo están haciendo, por suerte, este gobierno lo empezó a hacer con una tercera parte de los usuarios de la luz. Lo empezó a hacer. Pero hay que hacerlo, por ejemplo, con el transporte. Vos agarrás la SUBE, ¿no? Vos decís que el colectivo en el área metropolitana no puede costar, como cuesta hoy, 53 pesos. Lo que no puede pasar, Te pregunto. es que yo tenga esto y pague el colectivo lo mismo que paga un tipo que se tiene que tomar 2 colectivos, un tren y un subte para ir a laburar todos los días y que gana 250 lucas por mes. No puede ser que paguemos lo mismo. Puede ser que tiene que haber una identificación del usuario de SUBE, Martín de Taz, y que a él le cobren 150 pesos viajar en colectivo. Para eso hicieron esto. Para que en función de mi patrón ni siquiera tienen que saber... uno subsidie la demanda. Ni siquiera tienen que saber a qué nombre está esta SUBE. Lo único que necesitan saber es qué patrón de uso tiene esta SUBE. Van a descubrir que esta SUBE no la uso de manera regular todos los días, porque no tomo todos los días el colectivo, que lo tomo cada tanto, que entonces puedo pagar perfectamente 500 pesos lo que vale el colectivo, porque vale 500, no vale 53. A ver, la última, Javier, de política. Sí, nos metimos mucho en la economía. Pero está vinculada porque me parece que hoy está atado a este tema. Vos planteaste en varias oportunidades acá, recién, que el resultado del 13 de agosto, como se prevé que gane Juntos por el Cambio, que tenga más votos que el resto de las fuerzas, vamos a tener un lunes tranquilo, supuestamente. ¿Es lo mismo que gane Larreta, que gane Bullrich, para tener ese lunes tranquilo? Sí, yo creo que sí. Sí. Y no tiene nada que ver lo que consiga Massa de porcentaje de votos o lo que consiga Milei en porcentaje de votos en las PASO para tener un lunes tranquilo. Tiene todo que ver. Por ejemplo. Tiene todo que ver. Claro, si vos tuvieras una... Te pongo, como lo dice siempre Suchovicki, que me parece que es el que mejor entiende esto, ¿no? Suchovicki dice... Los mercados reaccionan a la sorpresa, no a la confirmación de lo que esperaban. Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué espera número redondo, digamos, para hacerla? No me quiero meter ahora en el análisis de las encuestas, pero más o menos, grosso modo, 30 Juntos por el Cambio, 25 el gobierno, 20 Milei, ponele, ¿no? Más o menos, para ir buscando un consenso. O 35-30. O 35-30-25, digamos, más o menos eso. Si el resultado es ese... No debería haber ninguna sorpresa porque es el que ya estaban esperando el viernes. Por lo tanto, está descontado en este dólar, el que no corrió el viernes no va a ir a correr el lunes. Sí. Ahora, si el resultado es al revés. Vos decís, eso está descontado en este dólar, que es un dólar que se movió, pero por ahora se acomoda a los precios. Va a estar descontado en el dólar. No es un dólar de pánico. Va a estar descontado en el dólar del viernes anterior. Yo no sé qué va a pasar de acá hasta el viernes. ¿Qué pasa la semana que viene? Claro. Ahora, lo que sí queda claro es que el que no corrió con un resultado esperado el viernes y ese resultado se confirma el lunes, no tiene sentido que el lunes, ante la confirmación del resultado que ya se esperaba, vaya a correr, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que corra alguien que se sorprenda por el resultado del lunes. Entonces, ¿en qué sentido puede sorprender el resultado del lunes? En 2 sentidos distintos. Puede haber una sorpresa a favor de Juntos por el Cambio, que es, por ejemplo, la que venimos teniendo en las provincias en las últimas elecciones. Por ejemplo, el efecto Santa Fe, por irme a un extremo, ¿no? Supongamos que fuera muy contundente la victoria de Juntos por el Cambio, que inclusive hiciera pensar que se pudiera ganar en una primera vuelta y que reavivara la posibilidad de ganar una primera vuelta. Bueno, eso sin duda tendría un impacto favorable en los mercados. Ahora, supongamos que fuera al revés, que fuera... Estoy diciendo, toco madera, ¿no? Mientras le digo esto, pero supongamos solamente por pensar hipotéticamente que fuera al revés, que el kirchnerismo nos ganara en la PASO y que el resultado nuestro fuera malo y que termináramos peleando el tercer puesto con Milei. Ponele que fuera eso, que si ese fuera el resultado, seguramente la respuesta de los mercados sería muy distinta, sería muy mala a partir del día lunes. La campaña del miedo. No, porque yo no estoy diciendo... no es una campaña del miedo. Yo lo que estoy diciendo es que creo que va a pasar en función de lo que todo el mundo espera. Es la campaña de la sorpresa, no del miedo. Si se confirma esto, el resultado que estoy diciendo del efecto más alto en el dólar va a estar antes. Si todo el mundo empieza a esperar que ese sea el resultado malo, el resultado va a estar